con los desafíos, ¿no?, de este mes de enero, encarando un nuevo año. Entonces mirar, hermanos, que realmente Jesucristo nos llama a vivir una vida seria, una vida cristiana seria, ¿ya? Y no seguir jugando más al cristianismo, ¿ok? Por eso él termina esta sección en el versículo 34 y 35 de Lucas 14. Lucas 14, 34 y 35 dice: buena es la sal. Recuerden que en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 13, él dijo: vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Ya somos la sal, hermano. Pero él dice aquí: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ahora este versículo, hermano, nos muestra que hay dos clases de sal. Claro, nosotros ahora conocemos un montón de variedad de sales, ¿no ven? Por lo menos hay 7 clases de sal, ¿no es verdad? Pero aquí Jesucristo habla de 2 clases. Y dice: la buena es la sal, y la sal, dice, que se hiciere insípida. O sea, hay 2 clases de sal aquí. Una sal buena y una sal no tan buena, digamos, ¿no? Pero es sal. Y claro, en el contexto, hermano, si nosotros estudiamos un poquito la geografía donde estaba el Señor Jesús, de donde extraían la sal, que era el mar muerto, hermano, esa sal, bueno, estaba contaminada, pues, ¿no? Con tierra, con residuos de minerales, otros minerales, hierbas, en fin, ¿no? Entonces, se tenía que extraer la sal buena, y lo que no era bueno entonces era reciclado. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el salar de Uyuni. ¿No es cierto que no sacan con una pala la sal del salar y lo traen a nuestra mesa? No, ¿no es? Hay un proceso, hermano. Hay un proceso de extraer la sal buena, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, ¿no, doctora? El cloruro de sodio, ¿sí? Y eso es lo que va a la mesa. La sal buena, para sazonar, para dar sabor, que cuando nos cortamos, que me saque un pedazo, ¿no? Sal, ¿no? Que cuando me golpeo y salmuera, ¿no? O sea, cuando hay mucha carne, para que no se me fregue y no tengo heladera, la charqueo, y sal para evitar la corrupción, ¿no? O sea, la sal buena, hay una sal buena, pero hay también una sal insípida, una sal que ha perdido su salinidad, ¿no es cierto? Y no sirve para nada. Hermano, claramente el Señor nos dice aquí que hay 2 clases de sal, y dice que la sal insípida, dice el versículo 35, que no sirve ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Entonces, ¿qué hacen con ella? La arrojan afuera, dice. La sal que no sirve, insípida, que ha perdido su salinidad, es desechada. Es desechada, hermano. Botada. Hermano, aquí hay un gran desafío después de que Jesucristo dio la descripción de quién puede ser un discípulo. ¿Ya? ¿Quién puede ser un discípulo? El que tiene sal y el que ya ha perdido su salinidad es otra clase de sal. Hermanos, aquí hay un desafío. Las 2 clases de personas, las 2 clases de creyente, o las 2 clases de reacción, como dice el versículo 35, al final. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Así termina el Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que hay dos formas, dos receptores de este mensaje, ¿ya? El que realmente escucha este desafío y lo pone en práctica y quiere ser, digamos, un creyente comprometido, un creyente sacrificado por Cristo, un creyente ordenado, un creyente disciplinado, un creyente que renuncia a todo lo que le impida seguir a Cristo, y otro, lo contrario, que no toma en serio a Jesucristo, no toma en serio su enseñanza, no hay compromiso.
Su amor está más en otras cosas, ¿no? Es uno que no está listo a sacrificarse por Cristo, ¿no? Que no vive una vida ordenada. Todo lo contrario, bueno. Que no tiene disciplina. Que no está listo a renunciar a lo material que está persiguiendo por agradar a Cristo. Entonces, hay dos clases de personas. Ahora, hermano, el apóstol Pablo describe de una manera más detallada quiénes son estas dos clases de personas, de creyentes. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 2. Y nos dice que en la iglesia hay dos clases de creyentes. Hay dos clases de sal. Hay una sal que es buena y una que no es tan buena, pero igual es sal, digamos, ¿no? Porque Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué tipo de sal soy yo? Ese es el desafío en esta mañana. ¿Qué tipo de sal soy yo? ¿Soy de la sal buena, de mesa? ¿Sal de mesa? ¿No? ¿O soy de la desechada, que ya es insípida, que perdió su salinidad, que perdió su sabor? 1 Corintios capítulo 2, el versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice, ¿no? En cambio el espiritual, aquí hay una comparación. Pablo está hablando de tres clases de personas. El hombre natural, que es el inconverso, que no entiende nada de lo que es la vida cristiana, la vida espiritual. Pero en el versículo 15 empieza a hablar del espiritual. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Al final de este capítulo, Pablo hace una comparación entre el hombre natural inconverso, que vino a este mundo pero no ha nacido de nuevo, y el hombre espiritual, el que ha creído en Cristo y tiene el Espíritu de Cristo, el que ha sido sellado con su Espíritu, ya por creer en el Evangelio. Y luego dice el versículo 1, vea conmigo, 1 Corintios 3, 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, mire, está escribiendo a los corintios y les llama hermanos. Son sal también, pero vamos a ver qué clase de sal. Dice, no pude hablaros, dice, como espirituales, como a sal buena de mesa, sal fina. Los espirituales, ¿no? Los que viven guiados por el Espíritu. Si no, dice, tuve que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. Mire, hermana, esta descripción de estos dos creyentes. Aquí vamos a ver el creyente espiritual y el creyente carnal. Vamos a mirar lo que Pablo dice del creyente carnal en este capítulo 3, ¿no? Niños en Cristo, os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía hasta ahora, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas, disensiones y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales, inconversos? El 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro sale diciendo, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Wow, qué descripción, hermano. Una clase de sal, una clase de creyente en la iglesia que le llaman carnales. Y aquí describe, ¿quiénes son esos? En primer lugar dice niños. ¿Sabe quién es un niño? Que no sabe, hermano, discernir entre lo que es bueno y malo, digamos, ¿no? Un niño que hay que adularlo, hay que darle todo para que no se enoje, ¿no? No hay que quitarle el chupete porque te hace un escándalo. Y ahora los niños se tiran al piso y te macanean como a su antojo y no hay cómo hacerle nada, ¿no? ¿Se da cuenta? Ese es un niño. Es un niño que te manipula, que te hace su berrinche y bueno, quiere actuar como él quiere. ¿Sí? Niños. Dice,
divisiones, contiendas, arma pelea, hace problema lo que no es. De todo se ofende, de todo se... O sea, niño. Ese es un creyente. Claro, la Biblia dice que el que cree en Cristo ha nacido de nuevo a una nueva vida, es como un bebé recién nacido. Pero hermano, si pasan ya 5, 10 años y sigue como un bebé recién nacido, algo anda mal ahí. Si no ha crecido, si no ha desarrollado, si ya no se sienta a pensar, ¿no?, en que eso está mal, que no está bien, ¿no?, hacer tal berrinche o hacer tal problema, o estar causando división, ¿no?, y estar con sus celos, ¿no? Mucho el pastor más, ¿no?, lo atiende a él que a mí, conmigo, o sea, más visita allá que acá, no, ella, ¿no? O sea, niño, esos son los carnales. Ya, la sal que ha perdido su salinidad, ¿no? Esa clase de sal que no sirve para nada. Es sal, pero tal vez sirve para abono, para relleno, para tapar ese hueco allá, ese pozo en el terreno, ya, ¿no? Pero no para algo, digamos, constructivo, como dar sabor, ¿no?, sanar, evitar la corrupción y todo el uso, pues, que nos da la sal buena, ¿no? Y bueno, el creyente carnal, el apóstol Pablo describe, hermano, las obras de la carne. El creyente carnal es aquel que se deja guiar nomás por su carne. La naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, hermano. Nosotros, no es porque seamos salvos, creyentes en Cristo, que ya no vamos a pecar más. Seguimos teniendo lucha, hermano, contra la carne, contra los deseos carnales, las pasiones desordenadas. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está el contraste. Gálatas 5:16. Hay personas creyentes que andan en el Espíritu. Vamos a entrar ahorita a los espirituales. Pero hay creyentes que andan todavía en la carne. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne, hermano, y sus apetitos, sus deseos desordenados, sus pasiones, todavía combaten contra el creyente, contra el Espíritu en nosotros. Y dice el 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, dice. Pero si sois guiado por el Espíritu, creyente espiritual, no estáis bajo esta ley. Y dice el 19: y manifiestas son las obras de la carne. Aquí así actúa el carnal, hermano. El de la sal que ha perdido su salinidad, ¿ya? Esa clase de sal que no sirve. Dice, así actúa todavía el creyente carnal. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Así actúa la carne, hermano. Y el creyente carnal da lugar a todos estos pecados todavía. Satisface los deseos carnales todavía. Ese es el creyente carnal. La sal que ha perdido su salinidad. ¿Ya? Es salvo. Ha creído en Cristo, pero no ha crecido. Es como un niño, ¿no?, que no ha crecido. Algo anda mal. Algo anda mal en este creyente. ¿Ya? Pero ahora miremos el creyente espiritual. El creyente espiritual es aquel que al recibir a Cristo, nacer de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo, ¿lo ve? Dice Efesios 1:13. El Espíritu Santo que viene a morar en esa persona ocupa un lugar importante en su vida, que le da toda la cobertura y permite que el Espíritu Santo gobierne su vida, sus acciones y sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras.
que sean todas guiadas por el Espíritu Santo. Como dice Pablo aquí, ¿no? Digo, pues, andad en el Espíritu. Esta persona que recibió a Cristo quiere que el Espíritu le guíe. Quiere andar por donde lo quiere guiar el Espíritu Santo. Y el mandato de Pablo dice en Efesios 5:18, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este mandato tiene que ver con someter, hermano, todo lo que soy y tengo al control del Espíritu. Que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí controle mis acciones, mis actitudes. En este sentido, todo lo que yo leo, lo que miro. Que el Espíritu Santo controle lo que yo pienso, mis pensamientos. Que controle lo que yo hablo, mis palabras. Que el Espíritu Santo controle lo que yo hago, a dónde voy. O sea, que controle las emociones de mi corazón. Que no me deje guiar por mis instintos carnales. Porque si no, ya sería un creyente carnal, pues no, ¿eh? Entonces el Espíritu Santo, hermano, tiene que tomar el control de mi vida para que yo sea un creyente espiritual. Un creyente espiritual, maduro, que soy guiado por el Espíritu, pues. Y tengo una devoción tal que yo quiero leer la Biblia, que yo quiero orar, que yo quiero congregarme con mis hermanos en la iglesia para rendirle culto a mi Dios. Y entonces esta descripción que hizo Jesús lo identifican al creyente espiritual. ¿Por qué? Porque es un creyente comprometido con Cristo, ¿ya? Es un creyente sacrificado por Cristo, por su causa. Está listo a sufrir a un insulto, rechazo de los que están cerca de él, su familia, sobre todo en casa, sus amigos en el barrio, sus compañeros en el colegio, en la universidad. Pero a él no le importa sufrir afrenta e insulto por causa de su fe en Jesucristo. Él sigue amando a su Señor, sigue siguiendo a su Señor, queriendo agradarle en todo. Vive una vida ordenada, porque conoce al Dios en quien ha creído. Es un Dios de orden, es un Dios decente. Y yo como su hijo tengo que ser decente y ordenado en todo lo que hago en mi vida personal, allá en mi casa. Desde ahí viene el orden. Por eso en la iglesia soy ordenado. También la disciplina lo describe al creyente espiritual. Es un creyente disciplinado. Siempre es bien elogiado donde va, porque es una persona honesta, una persona responsable, cumplida, ¿no es cierto? Es disciplinada. Es disciplinada. Todo lo que se propone hacer, lo cumple, lo hace. Claro, es cristiano, es un discípulo de Cristo. La disciplina lo describe como tal, porque de ahí viene la palabra discípulo. La raíz es la palabra disciplina, porque un discípulo de Jesucristo es un creyente disciplinado. La disciplina y el orden, hermano, es clave para el éxito en todo lo que usted quiera emprender. Pero primero en la vida cristiana, ahí empieza todo, en la vida espiritual. Y este es el creyente espiritual, hermano. Un creyente que renuncia a todo lo que posee que le puede impedir agradar a su Señor. Ese es el creyente espiritual. ¿Ya? Ese es el que da buen fruto, que trae honra y gloria a Dios. Y cuando Dios viene a su vida, encuentra lo que dice Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Ese es el fruto que el Señor encuentra en el creyente espiritual, en esa viña, ¿no? Donde Dios ha invertido. Viene Dios y encuentra que Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu encuentra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 manifestaciones tiene este fruto, hermano. El creyente espiritual permite que el Espíritu Santo produzca en su vida amor, gozo, paz. En su relación con Dios. Paciencia, benignidad, bondad en su relación con los demás. ¿No? Fe, mansedumbre, templanza en su relación consigo mismo. Este es el creyente espiritual, hermano. Este es el que puede ser discípulo de Jesucristo.
Pero el que tiene un estilo de vida contraria a estos principios que el Señor describe, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Y si usted se fija ahí en Lucas 14, versículo 25 al 35, en 3 ocasiones el Señor dijo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo y no puede ser mi discípulo. Lo que significa, hermano, que Jesucristo quiere que seamos discípulos. Exactamente. Jesucristo quiere discípulos. Claro, está bien ser creyente, ¿no? Pero, hermanos, el Señor, le cuento, no se fía tanto de los creyentes. Creo que no lo anoté el versículo. Hay un versículo donde el Señor no se fía de los hombres, no lo anoté. Es el capítulo 2 de San Juan, a ver si lo encuentro. San Juan 2 dice que viendo las señales que hacía, claro, ¿quién no va a seguir a Cristo? Pues no, o alguien que haga señales. Juan capítulo 2 dice que viendo las señales que hizo, muchos creyeron en él. Dice después en las bodas de Caná. Ahorita lo vamos a encontrar. A ver, Juan 2 versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Subraya esto, hermano, es importante. Es interesante, dice, muchos creyeron en su nombre, ¿no? ¿Hoy vos crees en Cristo? Claro, creo en Cristo, ¿no? Si lo vi convertir las aguas en vino. Yo creo, ¿no? Hace hartas señales. Dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Y el 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Subraya esto. No se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Conocía a todos los hombres. Y él no tenía necesidad de que alguien le diga, oye Cristo, yo creo en vos. No, yo creo en ti. Nadie puede impresionarlo al Señor diciéndole, yo creo en Cristo. Muéstrelo, pues. ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está su sacrificio por Él? ¿Dónde está esa vida ordenada? A ver, muéstreme su disciplina en su vida. Muéstreme esa renuncia a todo lo que posee y que le impide seguirle. Esa es otra cosa, otro nivel, pues. Ese es ser sal de mesa, sal fina, sal buena. Buena es la sal. Pero cuando no tiene estas características, es solo puro boca. Y muchos me dirán en aquel día, dijo el Señor, Señor, si yo iba a la iglesia, si yo daba mi diezmo, si yo, no, y yo. ¿Y qué le va a decir el Señor? Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo fueron tropiezos nomás en esa iglesia, ¿no? Aparentaron una cosa que no eran, que no vivían. Porque su vida no era una vida de compromiso, no era una vida sacrificada por la causa de Cristo, no era una vida ordenada, no era una vida disciplinada, no era una vida que renunciaba a todo lo que posee y que le impedía seguir a Cristo. Así que no me vengan aquí, Señor, si yo le ayudaba al pastor, ¿no? Yo era aquí, yo me bauticé, yo me casé en esa iglesia, ¿no? Señor, yo sí. Y empezamos, ¿no? A lo que hemos hecho. No, eso no le impresiona al Señor. Dios quiere ver en tu vida, hermano, que seas guiado por el Espíritu Santo, que seas lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado sea el que guíe tu vida en todo lo que tengas que hacer, haciéndote vivir una vida de compromiso, una vida de sacrificio, una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida de renuncia por la causa de Cristo. Solamente así puedes ser un discípulo de Cristo. Y esto tiene que ver con una decisión. Yo decido vivir una vida comprometida. Yo decido vivir una vida de sacrificio por Cristo. Yo decido vivir una vida ordenada por Cristo.
Yo decido vivir una vida disciplinada por Jesucristo. Y yo decido renunciar a todo aquello secular que me impide seguir a Jesucristo y ser su discípulo. Y a eso nos mandó el Señor, hermano, a hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, aquí viene el desafío, hermano. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿ya? Ahora, póngase la mano al pecho y pregúntese, ¿qué tipo de sal soy? Buena es la sal, dijo el Señor, una clase. Pero si la sal se vuelve insípida y pierde su sabor, es una mala sal. Una sal que no sirve para lo que sirve la sal, pues no, para sazonar y dar sabor a la comida, para preservar de la corrupción, para sanar enfermedades. No sirve para nada útil, sino para ser echada y hollada y soteada. Ahora, pregúntese, ¿qué tipo de sal soy? Está bien, como creyente eres la sal. Sos sal, pero ¿qué clase de sal? Ese es el detalle. Yo te animo, hermano, y te desafío a que tú decidas hoy qué clase de sal ser. ¿Qué clase de sal ser? ¿Ya conscientemente respondiste qué clase de sal sos? Ahora, si te das cuenta de que eres una sal que no sirve de repente para los propósitos de Dios porque no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne nomás, ¿por qué no decides hoy vivir siendo guiado por el Espíritu? Andar en el Espíritu y ser la sal de la tierra. La buena sal que Dios puede usar para dar sabor, para sazonar las comidas, causar sed, provocar sed, ¿no? Preservar de la corrupción, sanar y ser discípulo de Jesucristo. Hermano, el próximo domingo empezamos la escuela de discipulado, no se olviden, ¿no? Quedamos para febrero, ¿no ves? Hermano, aquí es donde Jesucristo quiere tenerte como sal buena, que quieres ser su discípulo. ¿Cómo quedamos? ¿Domingo a qué hora? 7 de la noche. Bueno, en este tiempo de verano es 7 de la tarde, ¿no? Ya. Pero de 7 a 8, hermano, los que quieran ser discípulos, los que quieran ser buena sal, los que quieran crecer y ya dejar de ser niños, carnales, creyentes carnales, los que quieran ser espirituales, hermano, vengamos a aprender del Espíritu. La enseñanza de Jesucristo de cómo quiere Él que sus discípulos sean. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar.